hablar de un tema que estaba pendiente hace mucho rato, que le habían puesto muchas trabas y que no había sido posible, que ya hoy en día es una realidad. Se trata del decreto de acceso seguro e informado al uso del cannabis. Se autoriza la exportación de la flor seca de esta planta con fines medicinales y que representa grandes incentivos para la industria farmacéutica, además de impacto positivo en la salud, también en la economía por los empleos que va a generar y demás. Pero para tratar este tema hemos invitado a William Calderón, quien es el presidente de Canacorp, y lo vamos a saludar ya. Señor Calderón, ¿nos escucha? No, yo creo que retiremos los audífonos, a ver si a veces son los audífonos los que bloquean la comunicación. De pronto sin los audífonos nos podemos comunicar. Muy buenos días, ¿me escuchan? Ahora sí. Sí, señor. Bueno, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es William Calderón y soy el presidente de la Corporación Colombia Cannabis. Señor Calderón, ¿qué representa? ¿Cuáles son los puntos más importantes que se pueden destacar de esta decisión que ha tomado el gobierno nacional de firmar este decreto que permite la exportación de la hoja, de la flor, mejor, del cannabis con usos terapéuticos o para usos terapéuticos? Claro, bueno, primero que todo es importante resaltar que en este decreto se da luz verde a la exportación de la flor seca de cannabis con fines medicinales. Esto es un avance importante para la agroindustria del cannabis en el país, ya que se abre una oportunidad de mercado bastante interesante, entendiendo que en el tema de la industria del cannabis a nivel mundial hay un aproximado de un 55% lo ocupa la flor seca. Entonces, esto de una u otra manera genera una oportunidad bastante grande para los empresarios aquí en el país y obviamente para las multinacionales que también se encuentran participando en este negocio. Ya que pues Colombia tiene ventajas competitivas frente a otros países para poder ser líder en producción mundial de cannabis medicinal, industrial también. Bueno, señor Calderón, la pregunta que yo le hacía es que ¿cómo estamos en materia de legislativa frente al tema de toda la explotación, producción de cannabis? ¿Y por qué el gobierno no había firmado este decreto? ¿Por qué ese veto? ¿Por qué no se le había dado el aval para poder exportar la flor seca? Bueno, primero que todo hay que entender que este decreto se trabajó durante más de 2 años. Fue un decreto que se trabajó bastante. Se hicieron diferentes encuentros entre los ministerios que regulan el tema y el gremio para debatir, digamos que algunas particularidades que estaban, digamos que en discordia. Una de ellas era el tema de la flor seca, ¿sí? Entonces se tenía pensado que en este decreto siguiera la prohibición de la flor seca. Y pues bueno, finalmente el gremio decidió unirse a través de sus diferentes asociaciones, corporaciones, federaciones, y pues le mandamos un escrito, una carta al presidente, pues mostrándole la oportunidad que tiene el tema de la exportación de la flor seca, y pues la oportunidad que también podría generar darle luz verde a esto para la reactivación económica en el país, entendiendo la situación por la cual atraviesa actualmente. Entonces, en ese orden de ideas, pues fue, digamos que un proceso bastante largo en donde se estuvo revisando minuciosamente
por ejemplo, por parte del gobierno nacional, si esto era viable, qué controles podrían generar, etcétera, etcétera. Y pues bueno, digamos que uno de los factores que también pienso que influyó bastante fue que hace algunos meses la Organización de las Naciones Unidas y la OMS sacaron al cannabis de la sustancia número 1 de sustancias peligrosas. Entonces, esto fue también algo interesante, porque ya al sacar al cannabis de esta lista de sustancias peligrosas, ya los países pueden tener mucho más potencial y la capacidad y la libertad para estudiar la planta y para poder, digamos, encontrar un poco más las propiedades a nivel medicinal y también las propiedades a nivel industrial, porque pues no solamente la planta puede servirnos para el tema medicinal e influir en el alivio de varias enfermedades, sino también puede llegar a suplirnos, por ejemplo, de temas como biodiesel, bioplástico, ladrillos, tela, en fin, hay muchas oportunidades con la planta, y pues esto hay que aprovecharlo, ya que el país tiene un potencial inmenso para poder ser líder en producción de cannabis a nivel medicinal, científico e industrial. Nosotros tenemos unas dudas que estábamos, no sé si nos escuchó en algún momento mientras la conexión, frente al tema del cannabis, su reglamentación, lo que se generaba. Hay dos fuentes importantes. Uno, el tema medicinal que se puede utilizar, que se da proceso de exportación y un gran ingreso para el país. Pero hablábamos también de ese proceso que se puede llevar por parte de algunos que quieran utilizar este decreto, esta permisibilidad, para generar cultivos, para generar pues exportación también de la marihuana, pero con otros fines muy diferentes al medicinal. ¿Cómo piensan regular ustedes esa materia? ¿Qué acreditación tienen que tener los empresarios que lo quieran hacer, tanto nacionales como extranjeros, para evitar esa exportación libre o permitida de marihuana? Bueno, es importante resaltar este aspecto, y para ello el gobierno nacional, conjuntamente con el gremio, digamos que llegado a algunos acuerdos, y dentro de esto es importante resaltar que para el nuevo decreto se exigirá un compromiso anticorrupción, y también digamos que se va a pedir un certificado de SARLAB, que es un estudio que le hacen a las personas para saber si tiene vínculos con lavado de activos o el terrorismo, a todas las personas que tengan por lo menos mínimo un 20% de su composición accionaria de una empresa. Entonces esto, de una u otra manera, pues trata de generar unos controles para que, por ejemplo, el tema de lo legal no permee el tema legal. Adicionalmente, es importante resaltar que el gobierno nacional va a implementar una serie de controles específicos para que las licencias que en estos momentos, por ejemplo, no se encuentran operando y que ya llevan tiempo de ser otorgada la licencia, entonces pues van a ser, por ejemplo, canceladas, ¿sí? O aquellas que no estén cumpliendo con los requisitos a cabalidad, pues obviamente van a correr el riesgo de ser canceladas. Entonces, pues bueno, es importante resaltar que se están ejerciendo una serie de controles para que el tema de la industria no se vea manchada por el tema ilegal, que pues es una realidad que acontece en el país, y que hay que es establecer mecanismos para poder tener, digamos que, la oportunidad de sacar una industria legal adelante, y que pues no sea permeada por el tema ilegal. Sí. Señor Calderón,
Una vez firmado el decreto, ¿cuánto demora la implementación? Es decir, ya en la práctica, ¿en cuántos departamentos vamos a tener este tipo de cultivos? ¿Cuántos empleos directos se generan? ¿Qué tan estables son? ¿Qué va a representar? Un poquito como cifras de lo que esto va a representar como industria que ya se va a explotar legalmente. Sí, claro. Pues bueno, mira, lo que hay que resaltar es que aquí se firmó un decreto. A partir de este decreto hay que generar una serie de resoluciones digamos que, reglamentar muchísimo más todo lo que está allí en el decreto. Entonces, se van a empezar a desarrollar una serie de mesas de trabajo, nuevamente con, por ejemplo, Ministerio de Agricultura, que entra a jugar también un papel importante ahora mismo a través de este decreto, el Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud, el gremio. Entonces, vamos a sentarnos nuevamente y a establecer una serie de parámetros para que se pueda establecer una hoja de ruta para la exportación de la flor seca de cannabis con fines medicinales. Entonces, pues bueno, esto es importante resaltarlo. Creemos que, pues según lo que se estipula, de aquí a final de año tengamos ya esas resoluciones reglamentarias, pero sabemos que quizás eso se pueda demorar un poco más. Entonces, pues bueno, pero nosotros por parte del gremio estamos ahí, como quien dice, muy al pendiente de poder participar en todas esas mesas de trabajo para poder hacer los aportes significativos que puedan, digamos, enriquecer esa reglamentación que se irá desarrollando. Señor Calderón, ¿de pronto van a existir alguna serie de medidas o algunas reglamentación para beneficiar a aquellas empresas nacionales? Porque pues me imagino yo que vendrán o muchas empresas extranjeras querrán venir a tener sus cultivos, a invertir aquí, pero de pronto se le va a dar algún trato preferencial a los productores nacionales, ¿o va a ser todo por igual? Bueno, es importante resaltar aquí que el gobierno nacional, dentro del decreto 811, generó una serie de beneficios para los pequeños y los medianos productores. Entonces, por ejemplo, uno de esos beneficios es que todas las empresas transformadoras del 100% que ellos van a producir, a transformar, un 10% de la materia prima, tanto del cannabis psicoactivo como cannabis no psicoactivo, se la tienen que comprar a un pequeño o un mediano productor, ¿sí? Esto es un beneficio. Adicionalmente, por ejemplo, los entes reguladores como por ejemplo el INVIMA, el ICA, el Ministerio de Justicia, tienen que generar una serie de asistencias técnicas para que los pequeños y los medianos cultivadores y productores puedan, digamos que, facilitar sus procesos y puedan acceder mucho más rápidamente por ejemplo, a aprobación de cultivos, aprobación de trámites, cupos para producción, etcétera. Uh-huh. Señor Calderón, el decreto habla mucho de la exportación, bueno, y de otras actividades, el empaque, el reempaque, la cortada, la secada y demás. Se presume entonces que con este decreto va a ser mucha la flor de cannabis que va a salir del país, y que ahí es donde está buena parte del negocio, la exportación y el uso informado del cannabis con fines terapéuticos. Pero ¿cómo está el mercado en Colombia? ¿Al interior de nuestro país se está ya aprovechando, o este decreto cubre lo mismo? ¿La industria se va a mover para producir también para el uso interno? ¿Esa parte cómo está? Bueno, una de las ventajas que se generaron ahora mismo, que es importante resaltar, es que en el decreto 811 se permite la venta, la comercialización de las fórmulas magistrales en las droguerías, ¿sí? Entonces, ya ahora, por ejemplo, una persona que tenga
X o Y dolencia y que haya ido a un médico que tenga experticia en el tema del cannabis medicinal y le haya recetado, por ejemplo, una fórmula magistral de cannabis, entonces el paciente puede ir a una droguería y acceder a esa fórmula magistral. Entonces esto sabemos que va a mover también el mercado a nivel nacional, y hay algo también que es importante resaltar, y es que en el decreto también se va a permitir el tema del cannabis para alimentos y para bebidas. Entonces, hay, por ejemplo, unas moléculas que tiene el cannabis que se llaman los cannabinoides, y estos cannabinoides, digamos que tienen propiedades medicinales y también nutricionales. Entonces, en ese sentido, pues, digamos que es una oportunidad también para que se pueda mover también el tema de la agroindustria del cannabis a través de los alimentos y las bebidas en el país, obviamente con todos los controles que exige el INVIMA para que ello pueda suceder. Señor Calderón, usted ahorita mencionaba y lo acaba de hacer, además del uso medicinal, son muchos los productos o mucho lo que se puede derivar del cannabis. Por ejemplo, o sea, ¿qué otros productos podemos encontrar o se van a trabajar ya a partir de la expedición de este decreto? Bueno, es importante resaltar que el cáñamo tiene una serie de usos que pues digamos que le dan la oportunidad al país también para desarrollarse por ese lado, ¿sí? No solamente por el lado medicinal, sino también por el lado industrial. Entonces, por el lado industrial podemos encontrar, por ejemplo, papel, podemos encontrar, por ejemplo, fibra, podemos encontrar tela, podemos encontrar biodiesel, podemos encontrar bioplástico, podemos encontrar ladrillos de cáñamo, ¿no? Cosméticos, ¿sí? Entonces, esto digamos que abre una serie de oportunidades para la industria del cannabis, entendiendo también que, por ejemplo, en muchos países se está prohibiendo, por ejemplo, el uso del plástico, ¿sí? Porque pues ya sabemos que todos los daños que causa el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, el cannabis a través del caña y el cáñamo se puede sacar el bioplástico, y esto es un material obviamente biodegradable que puede ser una alternativa para reemplazar el plástico convencional. Por ejemplo, también el tema del papel. En el papel tú puedes, digamos que normalmente se puede producir con papiro, se puede producir en 1 hectárea, en un año puedes producir 1 tonelada, pero tú, por ejemplo, con el cáñamo puedes producir en 6 meses 2 toneladas, ¿sí? Entonces, en la misma hectárea. Entonces, como nos damos cuenta, aquí el tema de la producción de cáñamo es mucho más eficiente, genera mucho más producción y es mucho más rápida. Entonces, pues esto también puede ser una alternativa interesante para desarrollar, por ejemplo, esta sección de la industria, ¿sí? Este sector. Entonces, pues bueno, y miren que actualmente, por ejemplo, ya hay varias empresas de autos de alta gama que están utilizando la fibra del cáñamo para ensamblar sus autos de alta gama, ya que esta fibra es bastante fuerte, bastante resistente, es liviana y también resiste muchísimo al fuego, a las altas temperaturas. Entonces esto es un material también bastante interesante y se está ya empezando a implementar en varias automotrices de alta gama. Entonces, pues bueno, ahí vemos que hay una serie de oportunidades interesantes que se pueden presentar para el país como productor no solamente de materia prima, sino también como productor de productos desarrollados que le den valor agregado a todo lo que se está tratando de desarrollar y que genere también ganancias para esos productores que están participando en el negocio, que no solamente se queden como productores de materia prima, sino que también puedan evolucionar. Señor Calderón, en cuanto al tema ya de salud, bueno, no sé si usted es médico, pero por ser presidente de Canacorp seguramente maneja el tema. Pero en el tema de salud, ya abordando las enfermedades, ¿cuáles que usted sepa se pueden tratar o se pueden curar con el aprovechamiento, con el uso del cannabis terapéuticamente o del cannabis medicinal?
Bueno, les cuento que desde lo particular, por ejemplo, a mí me ha servido muchísimo para tratar el asma. Yo soy paciente asmático desde muy pequeñito y había tenido muchísimas complicaciones para poder llevar esta enfermedad, ¿sí? Entonces, desde que, por ejemplo, descubrí las propiedades del cannabis medicinal, me he sentido mucho mejor. El cannabis tiene propiedades, por ejemplo, en este caso, broncodilatadoras. Entonces, en ese sentido, pues sirve como un tratamiento también para el asma. Pero, por ejemplo, hay varias enfermedades que se pueden tratar con el cannabis. Epilepsia refractaria que le dan a los niños, más que todo. El cáncer también se puede tratar. La esclerosis múltiple, el Parkinson, el Alzheimer, que son enfermedades neurodegenerativas, enfermedades articulares también, glaucoma. También, digamos que aquí el cannabis ayuda a reducir la presión del globo ocular, que es lo que genera el glaucoma. También, por ejemplo, el cannabis puede reducir significativamente los dolores crónicos. Ayuda muchísimo al tema del sueño, entonces personas que sufren de insomnio, y obviamente también ayuda muchísimo al tema de la ansiedad y la depresión. Entonces personas que quizás tengan cuadros de ansiedad, depresión, a través del cannabis medicinal pueden tratar digamos que estas dificultades. Y lo mejor de todo es que el cannabis es una sustancia muy segura, ¿sí? Si ustedes digamos que investigan y buscan en los diferentes artículos científicos que hay, no hay evidencia que el cannabis genere, por ejemplo, muerte por sobredosis. Entonces es una sustancia muy segura, a diferencia, por ejemplo, de los opiáceos, que a nivel mundial hay una crisis de opiáceos, hay muchas personas muriéndose por sobredosis de opiáceos. Entonces, pues el cannabis también puede llegar a ser un reemplazo de los opiáceos y es una sustancia mucho más segura. Entonces, pues esto es un beneficio también para los pacientes. Señor Calderón, escuchándolo, por ejemplo, un ejemplo, yo, como dice usted, yo sufro de asma. ¿Cómo puedo acceder a un tratamiento con cannabis? O sea, yo puedo ir a una droguería y decir, venga, véndame tanto, o cómo hace una persona, es legal, o cómo hace una persona aquí para conseguir y saber cómo tomárselo o cómo aplicarse el cannabis para alguna de estas enfermedades que usted mencionó ahorita. Claro, mira, pues lo primero que hay que resaltar es que aquí en el país el cannabis se va a comercializar y se va a poder acceder a una persona, obviamente bajo una fórmula médica, ¿sí? Entonces, lo primero que tiene que hacer una persona es ir a un médico que obviamente sepa sobre cannabis medicinal. Actualmente pues ya hay una serie de clínicas del dolor y clínicas de cannabis en el país que pues ya tiene una serie de médicos expertos en el tema, y pues allí digamos que van a analizar su enfermedad, y dependiendo de su enfermedad le van a generar una fórmula magistral. Entonces esta fórmula magistral puede ser un extracto, puede ser una pomada, puede ser un aceite, ¿sí? Y entonces pues dependiendo de esa fórmula médica, le generan esa fórmula magistral que a través de una droguería que actualmente lo permite el decreto 811, usted puede acceder a esa fórmula magistral, ¿sí? Entonces, pues esa es como la hoja de ruta que usted puede tener en cuenta si, por ejemplo, quiere de pronto acceder al cannabis medicinal. Muy bien, pues ahí está la noticia, es la firma del decreto de acceso seguro e informado al uso del cannabis que autoriza la exportación de la flor seca de esta planta con fines medicinales. Además de que busca incentivos para esta industria, la industria farmacéutica, garantizando el acceso a esos medicamentos derivados de la planta del cannabis. Y agradecemos a nuestro invitado William Calderón, el presidente de Cannacorp, por habernos acompañado. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por la invitación y pues bueno, esperamos que esta gran oportunidad que se está presentando para el país se pueda aprovechar de la mejor forma posible y el gobierno nacional contribuya para que esto pueda fluir y que se reactive la economía en el país, que es lo que también muchos colombianos necesitamos. Sin duda. Señor Calderón, muchas gracias. Una buena semana. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Aquí está.